se refieren a ella con cierta frecuencia como el tiempo de paz. No hay sombra de ironía cuando lo dicen. A veces aún se percibe un poco de nostalgia. Los centavos rendían aunque fueran pocos. En algunas casas campesinas habían hecho su aparición las primeras máquinas de coser, que se cuidaban con esmero y se mostraban como orgullo, casi como símbolo de los centavos guardados en muchos años de trabajo puro e ininterrumpido. La economía de las familias campesinas de la región de Milpa se componía de una gran diversidad de oficios, no necesariamente ligados a la tierra, aunque esta fuera la trama de fondo que unía el tejido de sus comunidades. Como pequeños propietarios debían desplegar todo su ingenio para complementar sus ingresos. Sus siembras no bastaban para el sostén de la familia. Un jefe de familia, por lo general, sembraba media fanega de sembradura, o sea, 50.000 varas, equivalentes a 3,5 hectáreas. Esta superficie sembrada de maíz producía de 30 a 40 cargas como máximo, que a precios corrientes de la época tenían un valor comercial de 320 pesos, equivalentes al jornal que podían obtener en la hacienda. Aún si lograban extraer de la tierra y a la poca agua que disponía en 2 cosechas, es evidente que no daban para que viviera la familia. Si a ello se suma el desgaste del arado, la muerte de un buey, más lo que pagaban como contribuciones, es evidente que tuvieron que desarrollar una gran capacidad para diversificar sus ingresos a lo largo del año a fin de poder subsistir hasta la época de piscar. Complementaban sus entradas con la venta de algunas cabezas de ganado, bueyes para la tierra o de transporte y vacas para ordeño y para carne asesina. También sembraban hortalizas y criaban gallinas, guajolotes, cerdos, facturaban ollas, cazuelas, metates, molcajetes e intercambiaban con otros campesinos de Guerrero y del Estado de México, sombreros, canastas, chiquibuques, etc. En esa época, a pesar de lo que también a veces creemos, en donde son los latifundios los que están presionando las tierras, en realidad en el estado de Morelos no había latifundios. Y en la otra parte de la geografía zapatista, no solo no había latifundios, sino incluso no había ni siquiera haciendas modernas y subsistían todavía las tierras de comunidad. Por tanto, habrá que ver el origen de la guerra y el motor de la guerra quizás en otros lados. Como contraparte, los hacendados codificaban la economía agraria con otros parámetros, y les cito lo siguiente: solo hablaban un lenguaje, solo querían entender una cosa, que sus industrias prácticamente sostenían al estado de Morelos y eran de las que más aportaban a la federación. Estaban convencidos, y así lo escribieron y firmaron Luis García Pimentel, Emanuel Amor, Manuel Arauz, los hijos de Luis Escandón, María Escandón de Bush, Tomás de la Torre, José Pacasa y otros connotados empresarios, dueños de haciendas del Estado, que la cantidad de tierra que un hombre puede atender con una yunta de bueyes no rinde en bruto más que unos 300 pesos. En cambio, los 250 días de trabajo en los minerales o en los ingenios representaban para una familia un ingreso mínimo de 750 pesos. Según ellos, la solución era que ese vecino del Mecuí o de cualquier otro pueblo pusiera a su familia entera a trabajar en los minerales y el ingenio, y así pudieran ganar hasta el triple de lo que extraían ganando sus pedazos de tierra que tanto peleaban. Su incomprensión de ese otro México les llevaba a ver como solución que el jefe de familia trabajara 150 días como gañán o tareano en el campo ganando $1 diario, o 100 días como cortador de caña, berrichero, carretero, cazador, centrifuguero, derivando $2 diarios como mínimo. Afirmaba que había muchos que ganaban de 3 y 4 pesos al día, y si ellos sumaban el trabajo de 2 de sus hijos a razón de 75 centavos diarios, podría ganar un anual de 725 pesos. Es decir, de acuerdo a los cálculos de los hacendados, se podría ganar, trabajando con la hacienda, el doble de dinero. Pero había ciertamente una trampa. La hacienda no trabajaba todo el año. Hay temporadas de zafra, hay temporadas de fabricación de azúcar. Y las otras temporadas quedaban fuera del mercado de trabajo, lo cual obligaba a los campesinos ciertamente a buscar las tierras de temporal y con para poder sembrar maíz. Esta diferenciación, este brinco entre la realidad ultramoderna de una hacienda y esta realidad centenaria de los pueblos campesinos en el Mecuí se resuelve de una manera inusitada.
se resuelve como un cobro de viejas deudas, como una asignatura pendiente. En 1906, buscando la gente de Tecuico que se les regresaran tierras y aguas que se había llevado a la hacienda del hospital. La hacienda del hospital tiene también como origen 1607, 1600, y este es el mismo del punto legal de Tecuico. En aquella época se llamaba hacienda del hospital de convalecientes. Buscando que se les regresaran las tierras, habían insistido durante un par de generaciones con los gobiernos centrales y por lo menos una generación antes, los antiguos correligionarios de Porfirio Díaz que vivían ahí le habían pedido al general Díaz que intercediera para que se resolviera el problema de sus tierras, y general Díaz siempre contestaba: vamos a hablar con el gobernador para que esto se agilice, ustedes tranquilos, vamos a resolver esto más adelante. Sin embargo, no se resolvió. En 1906 vuelven a pedir que se resuelva la tierra, el problema de la tierra, y van a Cuernavaca y piden, exigen que revisen totalmente sus documentos y que les den una solución ya. Pero los abogados de los hacendados de Cuernavaca dicen: perfecto, sí, claro, yo les voy a regresar los documentos, déjenmelos, regresen por ellos en unos días. Pasan 6 meses, pasa un año, piden los documentos. ¿Cuáles documentos? Sus documentos no están. Entonces piden una copia de los documentos en el archivo general, y finalmente ellos tienen algunas copias y vuelven a resarcir penosamente su archivo. Pero mientras tanto, tienen que sembrar. Entonces le piden al administrador del hospital que les dé el arriendo las tierras. El administrador les dice que no. Estamos en 1909 en el contexto de una elección muy ruda en el estado de Morelos, en donde el candidato oficial era Escandón, el jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, y por otro lado estaba Patricio Leiva, ingeniero, hijo del antiguo caudillo regional, heredero de las glorias de Álvarez, que había sido exiliado a Sonora, y que encarnaba las esperanzas de estos campesinos de regresar a lo que ellos imaginaban había sido los tiempos de Juan Álvarez, cuando todavía ellos tenían voz y fuerza. Después de unas elecciones bastante amañadas, donde dan el triunfo a Escandón, y que toma en posesión, Escandón dice: bueno, aquí tenemos 2 tipos de propietarios, los pueblos y las haciendas, y como los dos son iguales, los dos tienen que pagar el mismo tipo de impuestos. Y además, no hay obligación ninguna de arrendar, ellos pueden vender su fuerza de trabajo en otro lado donde mejor les convenga. Con los papeles perdidos, con la necesidad de cerrar, con el gobernador que no está pensando en ellos, en 1910, antes de que Zapata conociera siquiera el problema general que surge alrededor de las fiestas del centenario, pero un mes después, también con la cobertura electoral nacional brinca. Antes de que conozca eso, Zapata dice: es hora de cobrarnos esta, no podemos más, hay que tomar las tierras y se acabó.